Buenos días para todos. El día de hoy hablaremos sobre la biología del suelo. Vamos a dar inicio a este día técnico con el concepto del suelo. ¿Qué es el suelo? El suelo puede ser definido como la interacción entre los organismos vivos, las rocas y los minerales, el agua y el aire. El suelo representa un sistema altamente complejo y heterogéneo. La compleja naturaleza de este recurso, con una estructura porosa, una inmensa superficie, un suministro extremadamente variable de materiales orgánicos, nutrientes, agua, proporciona una variedad de hábitats para una multitud de organismos. Entonces, el hábitat del suelo, perdón, no es más que la totalidad de los organismos vivos que lo habitan, incluidas las plantas, los animales, los microorganismos y todo su entorno abiótico. Los suelos se forman por la acción de 5 factores. El desarrollo del suelo es una función de la acción del clima, de unos organismos que están asociados sobre un material parental bajo el control de un relieve durante un determinado periodo de tiempo. En el suelo se presentan una gran cantidad y una gran variedad de organismos. Este factor constituye la parte viva. Los organismos que mayor influencia tienen sobre el desarrollo del suelo son las plantas. Las plantas aportan materia orgánica y ayudan en el reciclaje de nutrientes a través de la absorción de los nutrientes por las raíces. Luego lo siguen los microorganismos del suelo, que son los responsables de la descomposición de la materia orgánica, liberando nutrientes que son esenciales en formas disponibles para las plantas. Además, los microorganismos pueden formar asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas, como son las micorrizas, que mejoran una mayor captación de nutrientes al tener un área mayor de exploración. Otros organismos como gusanos, nematodos, termitas, hormigas, entre otros, van a contribuir significativamente a la aireación del suelo, ya que va a formar poros donde finalmente se va a almacenar el agua, los nutrientes y también vamos a encontrar el aire. El perfil del suelo es la ordenación vertical de todos los horizontes hasta la roca madre. Los horizontes del suelo son diferentes capas que se desarrollan y que cada uno presentan características diferentes. Como hablamos en la diapositiva anterior, los organismos juegan papeles cruciales en el proceso de formación del suelo, en la producción de materia orgánica y en el ciclaje de los nutrientes. Igualmente van a tener funciones en la arquitectura del suelo, contribuyendo significativamente a esta formación de poros y de agregados. ¿Dónde reside la mayor parte de los organismos del suelo? Es muy fácil para responder esta pregunta, solamente debemos seguir el carbono. Donde esté la materia orgánica, la mayor parte de los organismos del suelo se van a encontrar allí, ya que estos son heterótrofos, dependen de la materia orgánica. Igualmente vamos a encontrar microorganismos cerca, pues en la superficie de los suelos, pero también cerca a las raíces, ya que las raíces liberan exudados que van a favorecer la presencia y la actividad de microorganismos benéficos. ¿Sabías que el suelo es un ecosistema vivo y diverso? El suelo es uno de los principales reservorios globales de biodiversidad. Alberga al menos la cuarta parte de la diversidad biológica del planeta. Más del 40% de los organismos vivos en los ecosistemas terrestres están asociados durante su ciclo de vida directamente con los suelos. Actualmente, este recurso está considerado como un ser vivo que puede albergar en 1 metro cuadrado más de 1.000 especies de invertebrados y en un solo gramo puede contener kilómetros de hifas de hongo, más de 10 a las 9 células bacterianas y arqueales, y organismos que pertenecen a decenas de miles de especies diferentes. El número, la composición, la diversidad de estas especies en un ecosistema van a depender de factores como la temperatura, la humedad,
la acidez, el contenido de nutrientes, igualmente la naturaleza de los sustratos orgánicos. Estas comunidades de suelo son muy diversas, van a ser diversas tanto en tamaño como en la cantidad de especies que están en esta comunidad. Todavía existe incertidumbre sobre el número real y sobre el número total de estos organismos. La biología del suelo puede ser clasificada de acuerdo al ancho corporal. Los organismos presentes en el recurso suelo poseen un ancho corporal que va a variar de 0.2 micras hasta 20, 30 centímetros. Tradicionalmente, estas se dividen en 4 clases de tamaño: microfauna, mesofauna, macrofauna y megafauna. Tal cual como lo podemos observar como tal en esta figura. Vamos a hablar un poco de cada una y de las funciones biológicas que éstas cumplen en el suelo. Vamos a empezar con la microfauna. La microfauna del suelo son aquellos organismos con un ancho corporal menor a las 100 micras, 100 micrómetros. Los grupos predominantes en este grupo son los protozoos y los nematodos. También en ese grupo vamos a incluir bacterias y hongos, que estos viven principalmente en la solución del suelo y van a cumplir un papel esencial en la descomposición de la materia orgánica y en la biomineralización. La mesofauna del suelo son aquellos organismos con un ancho corporal entre 0.1 a 2 milímetros, 0.1 micras a 2 milímetros. Son microartrópodos y en contraste con la microfauna ocupan los poros del suelo llenos de aire y forman microagregados, aumentan la superficie de interacciones bioquímicas activas y participan en la transformación de la materia orgánica. Los más abundantes y diversos miembros de la mesofauna son los ácaros y los colémbolos. Sin embargo, también hay otros miembros que son importantes. En la macrofauna del suelo va a abarcar aquellos organismos con un ancho corporal entre 2 a 20 milímetros. Son invertebrados grandes, entre los que vamos a encontrar lombrices de tierra, hormigas, termitas, escarabajos, miriápodos, isópodos, larvas de insectos. En este grupo van a incluirse los transformadores de material vegetal muerto, los depredadores, algunos herbívoros e ingenieros de ecosistemas que se mueven a través del suelo, causando perturbación y aumento de la permeabilidad del agua y la aireación. Van a crear nuevos hábitats para los organismos más pequeños y sus heces son puntos críticos de diversidad y actividad microbiana. Disculpen. La megafauna del suelo son aquellos organismos ya con un ancho corporal mayor a 20 milímetros y rara vez van a superar el kilogramo de peso. Son vertebrados que crean heterogeneidad espacial en la superficie del suelo y en su perfil a través del movimiento. Estos animales a menudo tienen una morfología adaptada a la excavación y a la vida bajo tierra. En este grupo podemos encontrar tanto mamíferos como anfibios, reptiles. La megafauna, por el movimiento que ellos tienen en el perfil, se van a convertir en el principal agente de renovación y de distribución del suelo. Un suelo sano alberga una compleja red trófica que va desde los microorganismos hasta la macrofauna del suelo. En condiciones naturales, la alimentación eficiente de la planta se produce como resultado de la actividad biológica de esta red trófica. El funcionamiento de esta actividad biológica va a requerir de 2 condiciones básicas. Esta primera condición básica es el aporte de alimento. Las plantas van a alimentar a la red trófica del suelo y la red trófica del suelo va a alimentar a las plantas. En condiciones naturales, todos los hidratos de carbono que son producidos en la fotosíntesis, que no han sido consumidos en la respiración de la planta, van a acabar incorporándose como material orgánico para alimentar a la red trófica del suelo.
Una parte importante de esta incorporación se realiza por las raíces. A través de las raíces, la planta alimenta directamente a hongos micorrízicos y libera exudados en la zona de la rizósfera para favorecer la presencia y la actividad de microorganismos benéficos. Igualmente, las raíces muertas, los tejidos vegetales de la parte aérea, cuando se incluyen en el suelo, son aporte de material orgánico importante para la alimentación de la red trófica del suelo. La red trófica del suelo también va a alimentar a las plantas. Ella va a generar procesos complejos que van a permitir poner nutrientes a la disposición de la planta en el lugar, en el momento adecuado. Las micorrizas van a ayudar a la planta a tomar de manera eficiente, a captar los nutrientes y el agua del suelo. La actividad biológica que favorece la planta en el entorno de la raíz genera cambios bioquímicos que liberan cationes retenidos en el suelo y lo ponen a su disposición. También se va a favorecer la actividad de otros organismos, de otros microorganismos, como son los microorganismos, las bacterias fijadoras de nitrógeno. Además, también las raíces van a poder absorber directamente aminoácidos, proteínas procedentes de materiales orgánicos que han sido incorporados en el suelo y parcialmente descompuestos por la actividad de la red trófica. La otra condición, la segunda condición básica, es el dar las condiciones, el hábitat adecuado. El funcionamiento de todos los procesos biológicos del suelo requiere de condiciones que permitan tanto el movimiento del aire en el suelo, el movimiento de la retención de agua, las condiciones necesarias para el movimiento y el refugio de los diferentes grupos que pertenecen a la red trófica. Muchos de los organismos que pertenecen a esta red trófica contribuyen en la estructura del suelo y se consideran los ingenieros del ecosistema. Son considerados ya que ellos forman galerías, nidos, su materia orgánica, sus heces, ellos también ahí van a formar agregados. Ellos son los principales responsables de mantener estas condiciones en el hábitat. Y igualmente también es la materia orgánica y toda la formación de los agregados en el suelo. El suelo, como parte de los ecosistemas, de los agroecosistemas, prestan importantes funciones o servicios ecosistémicos que van a permitir la vida en la Tierra. Entre ellos vamos a encontrar 11 funciones, dentro de las cuales vamos a encontrar estos servicios que son de aprovisionamiento o aprovechamiento, que son los que se encuentran resaltados con el cuadrito azul. Y por otro lado vamos a encontrar los servicios de regulación. Una de las funciones que nosotros más valoramos es el suministro de alimento, fibras y combustibles. Del suelo depende en forma directa o indirecta más del 95% de la producción mundial de alimentos. Adicional a esto, va a haber una retención de carbono. El suelo almacena carbono en forma de materia orgánica con la intermediación de las plantas y la participación también de los organismos del suelo. El carbono se transforma en materia orgánica y se acumula en el suelo. El suelo también participa en la purificación del agua. El suelo influye en la calidad del agua, ya que este va a amortiguar y va a atrapar ciertos contaminantes e impedir que éstas lleguen a las reservas de agua. También hay una regulación del clima, ya que el suelo influencia la composición de la atmósfera actuando como fuente y depósito de varios gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, el metano. También participa activamente, ahí dice, en el ciclaje de nutrientes. En el suelo es el escenario indispensable para que se den estos ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos biogeoquímicos que ocurren en la naturaleza son mecanismos que son indispensables para que haya condiciones estables en la Tierra y para que se dé la vida. Estos ciclos involucran elementos como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, azufre, entre otros, y son vitales y el suelo tiene una posición central e insustituible en los mismos. El suelo también es el hábitat
para los organismos. Ya mencionamos que el suelo es una de las reservas más importantes de biodiversidad. Es importante tener presente que los servicios ecosistémicos que presta el suelo dependen de las complejas comunidades de organismos que están allí presentes. Ayuda en el tema de regulación de inundaciones, ya que regula los flujos de agua, el suelo capta, infiltra, almacena agua y permite así también la recarga a los acuíferos. Es fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos. Muchos de los microorganismos, sus productos de sus metabolismos son utilizados en el sector farmacéutico. Igualmente es base para la infraestructura humana y suministra materiales de construcción. El suelo puede suministrar diferentes materiales, entre ellos está la turba, grava, arena, arcilla, rocas, y finalmente es el sitio donde encontramos los restos de civilizaciones pasadas, toda nuestra herencia cultural. Nuestros sistemas agrícolas tienen gran influencia sobre los organismos del suelo. Actividades como la labranza afectan el suelo y reduce drásticamente la biología del suelo. Al tener también sistemas intensivos de monocultivo, disminuimos el número de especies vegetales con diferentes sistemas de raíces, disminuimos la cantidad y la calidad de los residuos vegetales o del contenido de materia orgánica, limitamos la variedad de hábitats y alimento para la red trófica del suelo. El uso excesivo y abusivo de insumos externos, particularmente de fertilizantes inorgánicos y plaguicidas, pesticidas, han degradado el medio ambiente, especialmente el recurso hídrico y suelo. De esta manera, estamos creando un sistema que va a ser insostenible a largo plazo. Sistema que definitivamente debe cambiar porque vamos camino al deterioro del suelo, al colapso del suelo y como consecuencia de esto no vamos a poder garantizar la seguridad alimentaria. ¿Qué pasa si no tenemos diversidad biológica en el suelo? Si estas comunidades desaparecen, habría acumulación de raíces y tejidos vegetales. Este material se acumularía sobre los horizontes superficiales, material que apenas se transformaría. Los ciclos biogeoquímicos se verían severamente alterados, no habría fertilidad en el suelo y el suelo prácticamente sería un vertedero, estaría repleto de residuos. Estaríamos hablando que un suelo enfermo liberaría grandes cantidades de dióxido de carbono, no habría ese secuestro de carbono ni preservación del ciclo de agua, se lixiviaría rápidamente el agua, lo que va a contribuir a desestabilizar nuestros sistemas naturales, colaborando de paso con esta crisis climática. Los suelos van a degradarse y van a reducir finalmente su productividad. Recordemos que cada acción cuenta. Es importante identificar qué podemos hacer, cómo puedo ayudar a la biología del suelo. ¿Cómo lo puedo ayudar? Implementando prácticas de manejo que permitan a los suelos desarrollar cualidades de buena salud, como son el aumento de la materia orgánica, buena estructura del suelo, mayor profundidad de infiltración, protección contra la erosión del suelo, el uso eficiente de los nutrientes, mejorar la actividad biológica, la adición de la materia orgánica como residuos vegetales, estiércol sanitizado y estabilizado, fomenta la actividad microbiológica y mejora la estructura del suelo, permitiendo una mayor retención de agua, una mejor circulación del aire. Además, esta materia orgánica va a proporcionar nutrientes esenciales para las plantas y va a ayudar a evitar la erosión del suelo. La cobertura vegetal es la que me va a permitir a mí proteger la vida del suelo y evitar la erosión. Igualmente, la reducción de uso de agroquímicos, la utilización excesiva de pesticidas, de fertilizantes químicos, pueden dañar la biología del suelo. Es importante utilizar estos productos, pero de manera responsable.
buscando también alternativas más sostenibles, como es el uso de fertilizantes mineral orgánicos, de bioinsumos de uso agrícola, de la adición de estos microorganismos benéficos que van a participar en el ciclaje de nutrientes y también en el control de plagas y enfermedades. En resumen, la biología del suelo es fascinante, su papel en la agricultura es fundamental para garantizar la productividad a largo plazo y la preservación de los recursos naturales. Si promovemos la salud, la diversidad de estos organismos del suelo, vamos a poder mejorar la fertilidad y la sostenibilidad de nuestros sistemas agrícolas y por ende vamos a poder garantizar la seguridad alimentaria. Muchísimas gracias.